Hola, mi nombre es Alexis Cajamarca y hoy les hablaré sobre el valor presente neto y cómo conduce este a mejores decisiones en cuanto a una inversión antes que a otros criterios. Para empezar, analizaremos la información de la empresa Vegetron, que primero se pregunta a un experto sobre la idea de invertir en un proyecto X de $1 millón, por lo que se le responde que primero debemos pronosticar los flujos de efectivo generados por el proyecto X durante su vida económica. Como segundo, tenemos que determinar el costo de oportunidad del capital apropiado y con esto se sabe tanto el valor del dinero en el tiempo como el riesgo implícito del proyecto X. Como tercer paso, utilizamos el costo de oportunidad del capital para descontar los futuros flujos de efectivo del proyecto. La suma de los flujos de efectivo descontados se conoce como el valor presente. Y como cuarto, calcular el valor presente neto sustrayendo la inversión de $1 millón de ese valor presente, que emprenda la inversión en el proyecto X si su valor presente neto es mayor que cero. Esta a su vez le responde que por qué es tan importante el valor presente neto, por lo que se le responde que pensemos en qué es lo mejor para los accionistas de la empresa. Es decir, que las acciones de la empresa sean lo más valioso posible, o el valor total del mercado de Vegetron, precio por acción por el número de acciones en circulación, es de $10 millones. Esa cifra incluye $1 millón en efectivo, que podemos invertir en el proyecto X. Por lo tanto, el valor de los otros activos y oportunidades de Vegetron debe ser de $9 millones. Y tendríamos que decidir si es mejor mantener el $1 millón en efectivo y rechazar el proyecto X o gastar el efectivo aceptando el proyecto. Para calcularlo formamos una tabla en donde la primera columna con otros activos, que serían el efectivo, otros activos y el proyecto X. En la segunda columna colocamos los valores si rechazamos el proyecto X y en la tercera columna si aceptamos dicho proyecto. En la segunda fila de efectivo, si rechazamos este proyecto, tenemos $1 millón y si lo aceptamos sería un total de cero, ya que estaríamos invirtiendo ese $1 millón en la tercera fila de otros activos tenemos si rechazamos o aceptamos el dicho proyecto, tenemos nuestros $9 millones. Y en la cuarta fila del proyecto X obtenemos en rechazar el proyecto un total de cero, y en aceptar dicho proyecto el valor presente de dicho proyecto, por lo que al realizar las sumas, nuestra última fila obtenemos que rechazar el proyecto tenemos un total de activos por $10 millones y por aceptarlo tenemos un total de $9 millones más el valor presente neto del proyecto X. Ciertamente, el proyecto X es valioso si su valor presente es mayor que $1 millón. Es decir, si su valor presente neto es positivo. Con el cálculo del valor presente del proyecto X, replicamos el proceso de evaluación de las acciones ordinarias de la empresa en los mercados de capitales. La tasa de descuento es el costo de oportunidad por invertir en el proyecto en vez del mercado de capitales. En otras palabras, en lugar de aceptar un proyecto, la empresa reparte siempre el efectivo entre los accionistas para que inviertan en activos financieros. El valor presente neto. Actualmente, las empresas para calcular o analizar la viabilidad del proyecto no siempre es únicamente el valor presente neto, sino que también tenemos, por ejemplo, el índice de rentabilidad, la tasa de rendimiento contable, el periodo de recuperación y la tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento va relacionada también con el valor presente neto, ya que arroja el mismo valor y hay que manejarla con cuidado. Aspectos del valor presente neto que hay que recordar. Como primera regla tenemos que un peso vale más hoy que mañana, porque se puede reinvertir hoy para empezar a recibir intereses de inmediato. Cualquier regla de inversión que no reconoce el valor del dinero en el tiempo no es razonable. Como segundo, el valor presente neto
depende solo de los flujos de efectivo proyectados provenientes del proyecto, así como del costo de oportunidad del capital. Cualquier regla de inversión que dependa de las preferencias de los administradores, la selección del método de contabilidad por parte de la empresa, la rentabilidad del negocio actual o la rentabilidad de otros proyectos independientes conducirá a decisiones mediocres. Y como tercero, los valores presentes se pueden sumar porque se miden en dinero de hoy. Por consiguiente, si se tienen dos proyectos A y B, el valor presente neto de la inversión combinada es valor presente neto por A más B. Esto es igual al valor presente neto de A más el valor presente neto de B. El valor presente neto depende del flujo de efectivo y no del rendimiento contable. El valor presente neto depende únicamente de los flujos de efectivo del proyecto y del costo de oportunidad del capital. Pero cuando las empresas informan a los accionistas, no solo muestran los flujos de efectivo, sino que también la utilidad y los activos contables. Por lo que se calcula de la siguiente forma. La tasa de rendimiento contable es igual a la utilidad contable sobre los activos contables. Por ejemplo, la tasa de rendimiento contable con una utilidad contable estimada a $20,000 y unos activos contabilizados por $150,000 nos da un total de el 13,33% de la tasa de rendimiento contable. El periodo de recuperación. El periodo de recuperación de un proyecto se obtiene al contar el número de años que pasarán antes de que la acumulación de flujos de efectivo pronosticado sea igual a la inversión inicial, con la fórmula inversión más pago 1 sobre 1 más R elevado al número de años. Esto más el pago del año 2 sobre 1 más R elevado al número de años que es, en este caso, el 2. Y más el pago 3 sobre 1 más R elevado al año 3. Y así según el año correspondiente. Por ejemplo, para calcular el periodo de recuperación de una inversión de $2,000 con un primer pago de $500 en el primer año, en el segundo año con un pago de $500 y en el tercer año por $5,000 con una tasa de rendimiento del 10%, por lo que nuestra fórmula quedaría: el periodo de recuperación sería 2,000 más 500, esto sobre 1 más el 0,10 elevado a la 1, más 500 sobre 1 más 0,10, esto elevado a la 2, y más 5,000 sobre 1 más 0,10 elevado al cubo, lo que nos da un periodo de recuperación de 2,624. Regla del periodo de recuperación. Como la primera regla del periodo de recuperación, este ignora a todos los flujos de efectivo después de la recuperación. La regla del periodo de recuperación asigna ponderaciones iguales a todos los flujos de efectivo anteriores al periodo de corte. La regla del periodo de recuperación descontado indaga cuántos años deberá durar el proyecto para que tenga sentido en términos del valor presente neto. La regla del valor presente neto también puede expresarse en términos de la tasa de rendimiento, lo cual conduce a la siguiente regla. Aceptar las oportunidades de inversión que ofrezcan tasas de rendimiento superiores a su costo de oportunidad de capital. Si esta afirmación se interpreta bien, siempre será correcta. Sin embargo, no siempre es fácil aplicarla a proyectos de inversión de larga duración. La tasa de rendimiento es igual al pago sobre inversión menos 1. La tasa de descuento, que el valor presente neto es igual a 0, vendría a ser su fórmula. Valor presente neto es igual a la inversión más el pago del año 1 sobre 1 más la tasa de descuento, lo que nos debe dar un valor de 0.
Y esto provoca que la tasa de descuento sea igual a el pago del año 1 sobre menos la inversión. Esto menos 1. La tasa de descuento a la cual el valor procedente neto es igual a 0 es también la tasa de rendimiento, la tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento se define como la tasa de descuento a la cual el valor presente neto es igual a 0, lo cual deberemos despejar la tasa interna de rendimiento de la siguiente fórmula. Valor presente neto es igual a la inversión más el pago del primer año, esto sobre 1 más la TIR elevado al número de años, que sería 1. Esto más el pago del año 2 sobre 1 más la tasa interna de rendimiento elevado al cuadrado, ya que es el segundo año. Y así consecutivamente año tras año. Por ejemplo, si tenemos un cálculo de la tasa interna de rendimiento en la que nuestra inversión fue de $4,000, el pago de nuestro primer año fue de $2,000 y el pago de nuestro segundo año fue de $4,000 con una tasa interna de rendimiento del 0%, nos da un valor de 0, por lo que se puede considerar que está bien, ya que el valor presente neto, dependiendo de la tasa interna de rendimiento, es igual a 0. La regla de la tasa interna de rendimiento. La regla de la tasa interna de rendimiento consiste en aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna de rendimiento. Si el costo de oportunidad del capital es mayor que la tasa interna de rendimiento, entonces el proyecto tiene un valor presente neto positivo cuando se descuenta al costo de oportunidad del capital. Si este es igual a la tasa interna de rendimiento, el proyecto tiene un valor presente neto de 0. Y si es mayor, el proyecto tendrá un valor presente neto negativo. Como otros puntos tenemos prestar o endeudarse. Los proyectos tienen una tasa interna de rendimiento del 50%, lo que nos da que si nosotros prestamos, tenemos un valor de 100, es igual a 0, y cuando damos tenemos un valor igual a 0. Cuando prestamos dinero requerimos una tasa de rendimiento alta y cuando nos endeudamos una tasa de rendimiento baja. Como dificultad 2 tenemos la tasa de rendimiento múltiple. Conforme sube la tasa de descuento, el valor presente neto aumenta al inicio y luego declina. La explicación radica en el doble cambio de signo de la corriente de flujo de efectivo. Puede haber tantas tasas internas de rendimiento en un proyecto como cambios en el signo de los flujos de efectivo. Dificultad 3. Proyectos mutuamente excluyentes. Con frecuencia, las empresas tienen que elegir entre alternativas que producen el mismo resultado o utilizan las mismas instalaciones, en otras palabras. En otras palabras, tienen que elegir entre proyectos mutuamente excluyentes. Es posible que el proyecto D sea una herramienta manual y que el proyecto E sea la misma herramienta, pero computarizada. Ambas son buenas inversiones, pero el proyecto E tiene un valor presente neto más alto y por ende es mejor. Sin embargo, la tasa interna de rendimiento parece indicar que si tuviera que elegir debería tomar D, porque la tasa interna de rendimiento es más alta. Si se basa en la regla de la tasa interna de rendimiento, tendrá la satisfacción de ganar una tasa de rendimiento del 100%, mientras que por el contrario, si se basa en el valor presente neto, sería $11,818 más rico. Cuando se pide elegir entre F y G, muchos eligen la F. La razón
parece ser el rápido periodo de recuperación generado por el proyecto F. En otras palabras, los inversionistas creen que si eligen el proyecto F, también elegirían un proyecto posterior como H. Se observa que H se puede financiar con los flujos de efectivo generados por F. Por el contrario, si optan por G, no tendrán dinero suficiente para H. Dicho de otro modo, suponen de manera implícita que una escasez de capital los obliga a elegir entre F y G. Y cuando se saca a relucir este supuesto implícito, por lo común admiten que G es mejor si es que no hay escasez de capital. Elección de inversiones de capital cuando los recursos son limitados. Supongamos que hay restricciones en el programa de inversión que evitan que la empresa emprenda este tipo de proyectos. Los economistas lo llaman restricción o racionamiento de capital. Cuando se restringe el capital, necesitamos un método para elegir el paquete de proyectos que proporciona el valor presente neto más alto posible con los recursos de la empresa. Aquí no podemos elegir entre proyectos solo con base en los valores presentes netos. Cuando los fondos son limitados, tenemos que concentrarnos en obtener el mayor rendimiento de nuestro dinero. En otras palabras, tenemos que elegir los proyectos que ofrezcan el valor presente neto más alto por dólar de desembolso inicial. Esta razón se conoce como índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es igual al valor presente neto sobre la inversión. Proyectamos una tabla con 4 proyectos. La inversión, los 2 primeros desembolsos por invertir en estos proyectos, nuestro valor presente neto y nuestro índice de rentabilidad. Luego de ver la tabla, podemos concluir que aceptar los proyectos B y C es una estrategia posible. Sin embargo, si hacemos esto, no podemos aceptar D, cuyo costo es superior a nuestro límite presupuestario del periodo 1. Una alternativa es aceptar el proyecto B en el periodo 0, aunque tiene un valor presente neto menor que la combinación de B y C. Esto proporciona 30 millones de dólares de flujo de efectivo positivo en el primer periodo. Cuando se suma al presupuesto de 10 millones de dólares, también alcanzará para emprender en el proyecto D el próximo año, por lo que A y D tienen índices de rentabilidad menores que B y C, pero sostienen un valor presente neto mayor. El uso de modelos de restricción de capital. Los modelos de programación lineal parecen hechos a la medida para solucionar problemas de presupuesto de capital cuando los recursos son limitados. ¿Por qué entonces no se aceptan de manera universal ni en la teoría ni en la práctica? Una razón es que estos modelos son muy complejos. Segundo, al igual que ocurre con cualquier herramienta compleja de planificación a largo plazo, presenta el problema general de obtener datos confiables. No vale la pena aplicar en métodos costosos y elaborados a datos eficientes. Nuestras dudas más serias se centran en el supuesto básico de que el capital es limitado. Cuando analicemos el financiamiento empresarial, veremos que son pocas las grandes empresas que enfrentan la restricción de capital y la mayor parte obtiene grandes sumas de dinero en condiciones aceptables. Estudiemos el problema con mayor detalle. Un razonamiento débil. Las restricciones de capital de muchas empresas son débiles. Estas no reflejan imperfecciones en los mercados de capitales, sino que son límites temporales adoptados por los directores como ayuda para el control financiero. Mientras tanto, el racionamiento fuerte conlleva imperfecciones de mercado, pero no significa por necesidad que desechemos el valor presente neto como criterio para presupuestos de capital, ya que este depende de la naturaleza de la imperfección.
Y con esto hemos terminado este video. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por verlo. Hasta luego.